Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, padres de familia, madres de familia que se encuentran presentes en este salón. Vamos a dar inicio a los trabajos de esta mesa. Es la mesa 2. Como ustedes saben, el tema es ¿qué es hoy lo básico indispensable? Quiero empezar agradeciéndoles a nombre de la Secretaría de Educación Pública Federal y de la Secretaría de Educación del Estado de Baja California el interés que han mostrado para estar presentes y para participar en este 6º foro regional. Empiezo por comentarles que para coordinar los trabajos de esta mesa nos acompaña la maestra Jessica Rivera, aquí a mi derecha, como moderadora adjunta, el maestro Ernesto López Orendain como relator titular, la maestra Alma Rosa Cuervo, que anda por ahí como coordinadora de los trabajos de este grupo, el maestro Brian Alonso Ramos como relator de apoyo, el maestro César Murillo también como coordinador de los trabajos de este grupo, la maestra Diana Osuna como relatora adjunta, el compañero Gilberto Torres como apoyo técnico y un servidor, Hugo Balbuena Corro, como moderador titular de los trabajos de esta mesa. Antes de iniciar las participaciones, quiero darles a conocer las reglas que están previstas para desarrollar los trabajos. En primer lugar, destacar que las participaciones de todos y cada uno de ustedes son participaciones abiertas, procurando que haya respeto mutuo entre el que está hablando y los que escuchamos. Estamos dando la posibilidad de que participen todos los compañeros y compañeras que deseen hacerlo. Por alguna razón, algunas de las ponencias no quedaron registradas, pero ya los hemos agregado a la relación para que puedan participar. Quiero comentarles que los trabajos, todas las participaciones de la mesa están siendo grabadas y transmitidas vía internet. Nos acompaña un equipo de la Dirección General de Televisión Educativa, a quienes agradecemos profundamente la participación que están teniendo con nosotros. El tiempo que tendrá cada uno de los participantes para dar a conocer su ponencia va a ser de 5 minutos. Al minuto 4, cuando lleven 4 minutos, mi compañera moderadora les va a mostrar una paleta amarilla con la finalidad de que en el minuto que resta puedan redondear las ideas que están comentando, de tal manera que a los 5 minutos podamos terminar la participación. Quiero reiterar que seamos respetuosos todos con el tiempo. La lista de participantes es más o menos amplia y suele suceder que algunos compañeros empiezan a retirarse. Les pedimos de paso que permanezcamos todos los que estamos, y si algunos se agregan, mejor,
hasta que concluyamos los trabajos de la mesa, con la finalidad de que todos podamos ser escuchados, que podamos escuchar y ser escuchados. Hemos visto, al ver la relación, que hay algunas ponencias que fueron trabajadas por varias personas. Ahorita al leer vamos a ver si así es. Quiero decirles que en ese caso, si varias personas participaron en la elaboración de una ponencia, solamente participará una de las personas. Ustedes deben decidir quién es la persona que va a participar como ponente en la mesa. Estas son todas las indicaciones que queremos darles y a continuación vamos a dar inicio a las participaciones. El orden en que van a ir participando es el orden en que están registradas las ponencias. Hay una relación, tenemos una relación y respetaremos el orden en que fueron registradas las ponencias para participar en esta mesa. El primer participante es la maestra Escalante Peña Flor Fabiola. No se encuentra. El siguiente participante es Ortega Salazar Fernando. Tampoco está. El siguiente es Loza Bazán José Alberto. Tampoco está. El siguiente es Luján Torres Miguel Ángel. Tampoco está. El siguiente es Franco Campillo Vicente. Adelante, por favor. Perdón, les pido que antes de iniciar su ponencia, aunque yo diga el nombre, que ustedes, para efectos de la grabación, que ustedes repitan su nombre y la entidad de donde proceden, por favor. Muy bien. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Vicente Franco Campillo. Soy docente frente a grupo y también laboro en la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua. De ahí procedemos en el campus de Ciudad Juárez. Y mi ponencia se llama ¿Qué es importante y merece la pena aprender? Bien, sabemos que pues, México está sobrediagnosticado, pero me gustaría empezar diciendo que vivimos en una sociedad pues, del conocimiento, una sociedad globalizada, donde se genera pues, demasiada información, libros, artículos científicos, imágenes, videos, etcétera. Y pues con una nueva variante donde no solo son producidos por los medios usuales como las editoriales, los autores de prestigio, sino que de alguna manera todos en estas redes sociales tenemos algo que ver, algo que aportar. Y en esta tesitura, pues los millares de terabytes que se van generando no pueden ser almacenados por las personas, ¿no? En esta sociedad también tenemos la creencia de que el tener más es mejor y eso influye demasiado en la escuela. Entonces tenemos una especie de obesidad curricular, por así decirlo. El problema que planteamos es que todo esto que vengo mencionando presenta varios retos para la educación. Con tanta información perecedera, queda la pregunta: ¿qué es importante y merece la pena aprender?
No podemos gastar el valioso tiempo y espacio mental en conocimientos y habilidades fútiles que pudieran sernos pues de utilidad más adelante, pero no estamos seguros si la vamos a utilizar. ¿Cómo hacer necesario y agradable el conocimiento de la escuela a otras generaciones que son bombardeadas de información por diferentes medios? Yo creo que deberíamos de hacer un análisis exhaustivo, toda la sociedad, todos los participantes, todos los interesados en la educación del país, los maestros, los alumnos, los padres de familia, los sindicatos, las autoridades educativas, sobre lo que estamos enseñando en las escuelas. Entonces, creemos que así como se tiene mayor información que manejar, también hay otros medios para almacenarla, aparte del cerebro humano. Tenemos USBs, discos, computadoras, y en esta parte los seres humanos somos un poquito contradictorios, porque a las computadoras tenemos el sueño de que piensen, se programen y vayan aprendiendo como los seres humanos, que vayan innovando. Pero en las escuelas nos contradecimos un poco, porque queremos que los seres humanos almacenen y tengan a disposición información como las computadoras. Entonces queremos que los niños almacenen la información, la tengan a disposición, pero queremos que las computadoras tengan las funciones que tiene el cerebro humano, ¿no? De ir innovando, de ir aprendiendo, de ir reestructurando, de contextualizar y producir cada vez más conocimiento. Entonces, pues la propuesta es esta, ¿no? Revisar qué realmente necesitamos, revisar si realmente lo necesitamos para seguir aprendiendo. Yo creo que aquí no es tanto el cúmulo de conocimientos, ¿no? Sino lo que nos va a seguir ayudando para aprender más en la vida. Para cerrar, me gustaría comentarles pues que se requiere una revisión más periódica del currículum de educación básica. En este tiempo de incertidumbre, lo último que podemos hacer es dar por sentado el conocimiento, y es necesario que se creen las comisiones de revisión y llegar a un acuerdo nacional de lo que queremos como ciudadanos del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. La siguiente participante es León Almanza María Dolores. El siguiente es Acosta Sosa Rosalío. El siguiente participante, de la Peña García Alep. El siguiente es Estrada Machado Alejandro. La siguiente participante, Núñez González Karen. La siguiente participante es Sánchez Ornelas Elizabeth. Adelante, por favor. Buenas tardes. Quiero agradecer a la organización de este evento porque para mí es fundamental el mensaje que se le está enviando a la sociedad mexicana, es que están creyendo en nosotros, en los mexicanos, y eso para mí es magnífico. Bueno, el tema que presento es básicamente un tema, este es sobre la materia de historia, ¿no? Yo considero que en el tema de historia, en la época de la conquista, cuando lo comento con amigos, familiares y todo, surgen siempre malestar en contra de los famosos conquistadores, y
Y bueno, quizás sea un poquito un tema trasnochado, pero yo considero que es el corazón el corazón de México y de todos los ciudadanos mexicanos. Entonces, siempre surge en comentarios como que nos conquistaron, nos robaron y muchas cosas, ¿no? Siendo que somos mexicanos, somos el ejemplo de la fusión de razas por excelencia a nivel mundial. Es decir, los grupos, considero que los grupos indígenas 100% son súper la minoría, ¿no? Entonces, básicamente, México somos un país mestizo, ¿no? Entonces, yo quisiera… estaba viendo el libro de mi hija de historia de cuarto año y sí se menciona el tema histórico de la conquista y todo el rollo de una forma fría. Quizá aquí entra un poquito de pasión, ¿verdad? Soy ser humano. Y yo quisiera que en este aspecto, en ese tema particular de la conquista, hubiera un poco de más, ¿cómo se diría? Alabanza, aunque se escuche a lo mejor demasiado, ¿cómo se dirá? Pues un poco apasionado, ¿no? Pero yo quisiera que sí hubiera un poco de alabanza al mérito de esos conquistadores, de esa gente valiente que pisó el suelo, que finalmente dieron origen a México. Y todos en nuestra sangre llevamos ambas, la mezcla. Yo, mi abuelita es de origen cora y mi otra abuela es de origen española, criolla. Y bueno, yo todo esto lo menciono porque en México somos lo que producimos, a veces pienso que no tiene amor propio. Es decir, en el pueblo de mi papá, por ejemplo, cambiaron los techos de sus casas que eran de palma por lámina porque les daba vergüenza usar las palmas ya, ¿no? Entonces los cambiaron por lámina. Luego las casas eran de adobe y ahora se hacen de cemento. Me pregunto, ¿existe algún tipo de amor propio, un poco de nacionalismo? Y no hablo del nacionalismo enfermo como de la Alemania nazi, ¿no? Sino un nacionalismo bien encausado. Que todo aquello que produzcamos sea con amor, es decir, sí, bien hecho, ¿no? Entonces, quiero solamente hacerles, ya estoy concluyendo, y quiero invitarlos a que lean a Salvador de Madariaga, que es un español intelectual europeo, intelectual que fungió como embajador en muchos países en Europa. Él habla muy bien acerca de ese proceso de la conquista y de los méritos que tuvieron esos grandes hombres, sin menospreciar, o por supuesto, a los nativos americanos, y espero que haya sido un poco, que hayan entendido mi punto. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. La siguiente participante es Ramírez Revilla Antonia. El siguiente, Carrillo Uribe Carlos Alberto. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Alberto Carrillo Uribe, soy coordinador de la licenciatura en Educación Artística del Instituto de Bellas Artes del Estado. Tengo por ahí una presentación. El tema es la importancia de la educación artística en educación básica. A partir del año del 99, la UNESCO hace un llamamiento a todos los países afiliados para que integren la educación artística dentro del sistema educativo de cada estado. Con la idea principal de favorecer la creatividad entendiéndola como una habilidad que es transferible a cualquier ámbito laboral cuando concluyen su educación.
Aquí en México, a partir del PEP 2004 es cuando se empiezan a dar unos pequeños cambios de la educación artística. Ya aparece aparte de la expresión artística que siempre se ha trabajado, sale lo que es la apreciación, aunque no hay un programa bien definido, sino solamente los aspectos a abordar y los aprendizajes esperados. De ahí, no sé por qué razón, se brincan a secundaria, la reforma 2006, donde ya por fin aparecen los programas de educación artística, ¿sí? Ya con un propósito bien definido. De hecho, en esta parte, que no, por cierto, que no está concluyendo con el PowerPoint que traía ahí, era la presentación PowerPoint. Bueno, seguimos, espero que me descuenten esos segundos. El 2006 se brincan a secundaria, entonces surge una nota donde dice: la actividad artística deja de ser una actividad complementaria de desarrollo y se convierte en una asignatura. ¿Qué significa esto? Que debe tener un sustento psicopedagógico sólido. No, porque antes no existían programas, hasta esa fecha del 2006 para adelante es cuando empiezan a existir. Después se regresan a primaria, el 2009 es cuando crean los programas para primaria, también con una idea más o menos igual a la que tenían en secundaria. Y no es hasta 2011, donde con la reforma de la RIEP 2011 se logra el tratamiento didáctico secuencial de la educación artística, ¿sí? Con ejes de expresión, apreciación y contextualización. Es donde empezamos a ver que la educación artística no es el baile que ponemos para el 10 de mayo, ¿sí? No es el que hagan una manualidad, ¿sí? Sino un sustento bien sólido donde pretendemos favorecer el desarrollo integral de nuestros alumnos en los aspectos cognitivos, comunicativos, sociales, emocionales y motrices. Uno de los grandes problemas que hemos tenido en la educación, no sé si concuerden conmigo, empieza el niño en preescolar, donde desarrolla todo, lo motriz, la creatividad del lado derecho, el lado izquierdo, se va a primaria y dejamos de educarle el cuerpo y vamos avanzando y nos vamos yendo al lado izquierdo, ¿sí? Terminamos las pruebas, desgraciadamente las pruebas estandarizadas, ¿qué es lo que evalúan? Evalúan este lado nomás y de aquí para arriba. No evalúan la creatividad, no evalúan la motricidad, ¿sí? Entonces, la educación artística es una asignatura que tiene la bondad de favorecer todos esos aspectos. Si bien no vamos a quitar a un lado las matemáticas, el español, todas las demás asignaturas, claro que no, pero sí definitivamente debemos de abordar de una manera como nos sugieren ya los programas, ¿sí? La didáctica que sugiere ahora los programas de educación artística vienen en ese sentido. Ahora, el gran problema es que hay un cambio donde dice que hay una asignatura que tiene un sustento psicopedagógico sólido, pero no se forma el maestro que va a trabajar esa asignatura. A nivel nacional no existe un plan formador docente para el licenciado, bueno, del educador artístico. Baja California es de los pocos que tenemos ese programa, en Mexicali. Acaba de salir la primera generación el año pasado con esta formación ya, donde el maestro de educación artística no va a ir a poner el baile del 10 de mayo ni el 20 de noviembre, va a ir a favorecer el desarrollo integral de nuestros alumnos, va a utilizar la educación artística como un medio para ese desarrollo integral, no como una herramienta de apoyo para otras asignaturas, que es como a veces lo trabajamos, ¿no? Que apoye las matemáticas, que apoye, sí, esa es la bondad que tiene el arte, pero por naturaleza propia hay una competencia, que es la competencia artística cultural, que tenemos que favorecer. Rapidito les digo, hice una investigación en primaria, hace 4 o 5 meses, para una tesis de maestría, donde me arrojo unos resultados impresionantes en primaria, la hice, en el sentido de que el maestro no conoce cómo se maneja la educación artística. Yo siempre les pregunto a los maestros de primaria, ese 10 que ponen en la boleta, o bueno, ya se llama el registro de evaluación, algo así, ¿de dónde sale? Porque yo tuve puros 10 y no me acuerdo de dónde salieron. Igual pregúntele a sus hijos. Sí, entonces definitivamente una de la propuesta que viene aquí es que se actualice al maestro de primaria con este cambio, porque no fue formado para trabajar la educación artística así, y también que haya un plan nacional, así como lo hay de educación física, que tiene más de 20 años trabajándose, que haya uno de educación artística. Hay varios estados que hemos propuesto algo, pero se me acabó el tiempo. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro. El siguiente participante es Calderón Juárez José. Continúa Raigosa Mendoza Clara. La siguiente participante es Montero Rosales Nelia María. El siguiente participante, Escobedo Cristóbal Jaime. Adelante, por favor. Me están abriendo un apoyo, por favor. Bien, gracias por permitirme la participación. Yo quisiera iniciar con una pregunta. ¿Para qué estudiar niveles postsecundaria? ¿Cuál es el nivel de deserción de las universidades locales? ¿Cuál es el nivel de deserción de los niveles postsecundaria? Recuérdenlos, por favor. Hemos perdido la capacidad empleadora de los sectores agropecuario y forestal. ¿Quieres volver al anterior, por favor? Anterior. Ustedes podrán ver en pantalla eso que no conocieron la mayoría de ustedes, el cuerno de la abundancia. Ese era México. Teníamos sierras madres oriental y occidental, eje volcánico, con especies forestales infinitas. Todo eso ya no existe. La que sigue, por favor. Ahora, esa es la realidad. El 70 y tantos % del territorio nacional erosionado por viento, por aire, por lluvias, etcétera. Hemos perdido, ¿quieres seguir corriendo? Riqueza forestal, tierras erosionadas. La que sigue, por favor. Se alcanza a distinguir a un ser humano ahí tratando de peinarse. Él sí tenía pelo, tal vez porque le da el sentimiento de ver aquello que fue una tierra agrícola y forestal. Adelante, por favor. Una cárcava más. Adelante, por favor. Eso es un ejemplo de cómo debiéramos tratar ese tipo de recurso natural que todavía tenemos, aunque sea para muestra. Curvas de nivel, cortafuegos, terrazas de formación sucesiva, etcétera. Tecnología aplicada. Yo hablo como tecnólogo. Tenemos que lograr que nuestros programas de estudio de tecnologías agropecuarias, que es mi área, tengan una condición indispensable, contenidos significativos que signifiquen dinero en la bolsa. Adelante, por favor. Nunca permitir que llegue a existir en nuestro medio algo como esa fotografía, un niño del estado de Durango que no tiene más de 6, 7 años utilizando el máximo instrumento tecnológico en
su poder, un asadón que todavía lo obliga a estar inclinado sobre el surco. En pocas palabras, mi ponencia va dirigida a que tengamos realmente algo que signifique la posibilidad de ganarse la vida, no solamente limpiando parabrisas. Tenemos necesidad de dotarlo de recursos prácticos, por lo cual yo solicito que nuestros programas desechen la gran cantidad de contenidos prescindibles, como lo señala el Plan Nacional de Desarrollo del sexenio actual, para realmente permitir que nuestras generaciones futuras tengan un futuro. ¿De qué tipo de futuro? Como el que nosotros en nuestros tiempos, mi querida maestra, llegamos y logramos tener. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. El siguiente participante es Bravo Valladolid, Manuel Ricardo. Buenos días, Manuel Bravo, investigador de Mexicanos Primero. El tema de la ponencia es la olvidada inquietud de sí. Inicio cita: el niño muere si le quitamos la alegría de interrogarse, de pedir, de demandar, de explorar. Muere si no siente que el adulto está cerca de él para que vea cuánta fuerza, cuánta energía, cuánta inteligencia, invención, capacidad y cuánta creatividad están ya en su cultura. El niño quiere ser mirado, observado, aplaudido. Y con él muere el maestro, porque no puede trabajar sin sentido, sin protagonismo activo y compartido. El maestro busca lo mismo que buscan los niños: encontrar un sentido a su trabajo, a su ser. Cierro cita de Loris Malaguzzi. ¿Qué pasaría si en la escuela pudiéramos preguntarnos desde pequeños quiénes somos? ¿Tenemos suficientes oportunidades para emprender un clavado profundo en nuestros hábitos, carácter, debilidades, defectos y talentos? ¿Podemos pensar en la escuela qué cambiaríamos de nuestra forma de ser? ¿Cuántos niños pueden emprender en la escuela la conciencia de su identidad? ¿Se nos permite pensar allí, en la escuela, la mejor versión de nosotros? Hoy, como en otros momentos de los foros de consulta organizados por la Secretaría de Educación, hablaremos mucho de los niños, pero lo cierto es que hablamos poco con los niños y mucho menos los escuchamos. En mis visitas a las escuelas siempre procuro reservar un espacio protagónico a la voz de los niños sobre sus clases, sus aprendizajes, su escuela, su historia. Si uno los escucha con atención, fácilmente apreciará la diversidad de intereses, de gustos, de talentos, de curiosidades, de frustraciones, también de dolores y de emociones en los niños. Mientras que a unos les apasionan las matemáticas, otros prefieren claramente la comprensión de la historia. Mientras que unos piden a gritos una buena clase de educación artística para expresarse, otros gustan de las ciencias naturales. El foro de esta mañana tiene como pregunta paraguas: ¿qué es hoy lo básico indispensable? Esta propuesta se concreta con el siguiente cuestionamiento: ¿qué conocimientos, habilidades y valores es necesario adquirir y desarrollar en la educación básica para seguir aprendiendo a lo largo de la vida? Toda generalización está condenada al error. Sin embargo, me daré esta licencia para compartir con ustedes el día de hoy que actualmente el sistema educativo nacional en su nivel básico le ha cerrado las puertas a la individualidad del niño. La escuela no se ocupa con la convicción necesaria por abordar la inquietud de sí de cada niño en su paso por la escuela. Asumimos, quizás sin pensarlo, que el aprendizaje de sí será un insight o un eureka que llegará en algún momento indeterminado y lejano gracias a los aprendizajes acumulados de geometría
o de los diptongos, o de la tabla de los elementos químicos, o que quizá la familia, mientras enseña algunos hábitos, logrará inquietar a sus hijos sobre sí. Ilusos somos, pues pensamos que para cuando llegue el magnífico y revelador examen de orientación vocacional, lo que eso signifique y arroje, todos nuestros jóvenes tendrán una clara intuición de quiénes son y cómo quieren perfilar su vida profesional. Si coincidiéramos en que el aprendizaje nos transforma, es decir, si el aprendizaje es una experiencia que construye identidad, ¿debemos entonces aprender sobre nuestra identidad misma? ¿Es tarea de la educación y de la educación escolarizada abonar para darle sentido a la vida de cada niño? Por supuesto que sí, ese es su principio y también su fin último. En la Convención de los Derechos del Niño, los Estados partes convienen en que la educación del niño debiera estar encaminada a, solo leeré la parte 1, desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades. Pues bien, les hemos fallado. ¿Cuán lejos estamos de posibilitar la libertad para explorar, para encontrarse con uno mismo y para inquietarse de sí? Es posible que hayamos asumido que aprender lo que otros deciden como importante, plasmado en un currículo nacional prescriptivo, es la fórmula para alcanzar la posibilidad de ser uno mismo. En ocasiones se logra, pero no gracias a lo que en la escuela se enseña, sino a pesar de que la escuela corrompió o interfirió en las identidades. Termino. Sostenemos en Mexicanos Primero que el sistema educativo nacional debe dedicar con mayor convicción, tino, insistencia y de forma explícita al ejercicio de la inquietud de sí en el plan de estudios. Debe existir un dominio dedicado solo al descubrimiento y construcción de uno mismo, no como un tema o bloque de otros dominios, como ahora se hace, sino como un dominio explícito y transversal de primero de primaria a tercero de bachillerato. ¿Quién soy yo? Un aprendizaje que además sea practicable en el resto de los dominios. Termino con este párrafo. Si queremos con estos ejercicios, como estos foros, adoptar renovaciones en nuestra pedagogía, debemos entonces partir de la escucha a los niños. Una pedagogía que se cuestiona por el modo en cómo las personas se hacen cargo de sí, no en la vida para la escuela, sino en la escuela para la vida. Gracias. Muchas gracias. La siguiente participante, Tobar García Celia. El siguiente participante, Vázquez Solís Marco Antonio. La siguiente participante, Sandoval Hernández María Soledad. El siguiente participante, Medina Hernández Arturo. Continúa Fernández Sáenz Jesús María. El siguiente, Poblano Guzmán César Noé. Siguiente participante, Campoy Zamorano Martín. Adelante, por favor. Buenas tardes. Se llama Ponencia Tijuana. Okay. Martín Campoy Zamorano, de Chihuahua. Mi ponencia va más que nada enfocado a lo que son las competencias comunicativas en nivel secundaria, o más que nada en educación básica, ¿no? ¿Qué es lo básico? ¿Qué es lo indispensable? Sin duda es la comunicación. Todo aquel que desarrolle las habilidades comunicativas le espera un futuro mejor, sinceramente mejor, por el hecho de que mientras mejor nos comuniquemos, mejor tenemos, mayor facilidad tenemos de que se nos entienda lo que queramos transmitir. Entonces, una persona que domine a plenitud sus competencias comunicativas va a lograr persuadir, va a lograr convencer y sobre todo va a lograr que el que lo escucha tenga una visión muy clara de lo que él trata de transmitir. Para hacer esta ponencia, que ahorita voy a dar a conocer cómo se titula la propuesta,
la parto en 4 etapas. Una es la justificación. A pesar de que se da español en la educación básica, lograr que los alumnos o los estudiantes tengan desarrollado esa habilidad para comunicarse o para transmitir una idea, un sentir, una opinión, sigue siendo un ideal, no es una realidad. Entonces de ahí parte esta propuesta que a continuación les voy a narrar. ¿Qué más? En los consejos, en los colegiados, en los CTE, cada viernes cada último viernes del mes, ¿no? Ahí los docentes platicamos sobre el desempeño que tienen los estudiantes en materia comunicativa y la mayoría concordamos en que el déficit de los estudiantes es muy claro, es latente, ¿no? Entonces, ¿qué se pretende aquí? Que la escuela sea un ámbito privilegiado donde el estudiante emita su sentir, donde el estudiante exteriorice su pensar y donde sea el aula un ámbito de diálogo constante. Solo así se va a eficientar la habilidad comunicativa de cada uno de los estudiantes. ¿Qué otra justificación es esto? Lo vemos en la vida cotidiana, los estudiantes, incluso los mismos adultos, al momento de emitir un mensaje, adelgazamos el lenguaje a más no poder. ¿Y qué nos justificamos? ¿En qué? En que es un nuevo idioma, que es un nuevo lenguaje. Pero realmente en la escuela debe de, no pretendo ser un policía lingüístico tampoco de andar corrigiendo a la gente, ¿verdad? Pero sí es necesario valorar el lenguaje que tenemos, valorar el español, valorar el idioma tan precioso, tan hermoso que es el español. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. La propuesta es, en Chihuahua se da una clase complementaria que es Cultura de la Legalidad y que es Historia Regional de Chihuahua. Lo que se pretende aquí es una materia, una asignatura alternativa o complementaria, que es el desarrollo de competencias comunicativas en la formación estudiantil de secundaria. Es necesaria, es indispensable, es básica. ¿Qué se haría en esta asignatura? Bueno, sé que algunos van a decir el español, ya está el español, déjenle la bronca al español, pero el español no logra eficientar este aspecto que es el rollo comunicativo. Esta asignatura tendría como propósito, como ya he señalado antes, eficientar el hablar, eficientar lo que es la habilidad de comunicación. Comunicación vista como una rama indispensable, ¿no? en la formación básica y en la formación misma de la vida de las personas. Les da la siguiente lámina, por favor. Pero ¿qué ganamos al hacer este tipo de asignatura? Primero, que evitamos esa austeridad verbal en la que prevalecen los adolescentes. ¿Qué más? Que hay mayor producción de textos en las escuelas. Hay mayor producción de textos en las escuelas, algo que es indispensable para que haya cafés literarios, para que haya compartimiento de experiencias y demás. ¿Qué más nos arroja este tipo de asignatura? El hecho de la comprensión lectora. Enlace, PISA, que eran antes exámenes, y qué bueno que los omitieron ya, porque omitieron el contexto social de las personas, pero ahí nos dábamos cuenta de algo sirvieron, que la comprensión lectora es baja. Muchos saben hacer operaciones básicas, pero el ejercicio no lo entendían. Entonces, con este tipo de asignaturas, creo que podemos elevar la comprensión lectora en los estudiantes. ¿Qué más podemos lograr? Lo principal, ¿no? Que se nos entienda más al momento de hablar, que se nos escuche, ya casi nadie escucha, hemos perdido esa habilidad. ¿Y qué más podemos lograr? Escribir, dice Paulo Freire, el escribir no es un acto mecánico, el escribir necesita de la solidaridad de pensamientos. Denme el tiempo que le dieron a Mexicanos Primero. Sí, porque… Bueno, entonces el escribir necesita de la solidaridad de pensamientos, de la solidaridad de conocer el contexto, necesita del pensar, del ordenar el pensamiento. También me apoyo en texto de Delia Lerner cuando nos señala que la escuela debe ser ese ámbito privilegiado para repensar y para reorganizar el pensamiento, ¿no? Bueno, pues concluyo, pero ahí estamos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos aclaramos que nosotros no concedemos más de 5 minutos. Hay quien se ha tomado más de 5 minutos, pero les reitero
que por favor respetemos los 5 minutos que se han asignado para cada participante. Continúa Guerrero Soto Arturo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad de aceleradamente decir lo que les quiero comentar. Lo básico indispensable para una sociedad productiva, sí, bueno, mi nombre es Arturo Guerrero y soy de aquí de Baja California, Ensenada. Es pensar en la escuela como el centro de acción, pero la aspiración a la formación integral desde la escuela para una vida saludable. ¿Qué implica con ello? Es abrir la escuela a la comunidad. Abrir la escuela a la comunidad y como antecedente tiene precisamente que el ritmo de vida actual, el estrés, los avances científicos, los hábitos inapropiados de alimentación, el consumo de tabaco, alcohol y drogas, las malas condiciones laborales y ambientales, la falta de ejercicio y la información mediatizada, nos ha traído como consecuencias altos niveles de enfermedades cardiovasculares, psicosomáticas, sedentarismo, obesidad y envejecimiento prematuro, problemas psicomotores, problemas de adicciones y delincuencia social. Eso lo conocemos. Y esto ha traído como consecuencia altos presupuestos a salud y seguridad pública. El origen del problema pues es la falta del interés del individuo por su cuerpo, la falta de programas comunitarios extraescolares, la falta de espacios e infraestructura deportiva y una educación centrada en lo tradicional que desvincula la educación física y el deporte en los programas académicos. Todos estos factores que han influido lamentablemente en el concepto de recreo que tenemos, la falta de conocimiento por parte de las autoridades del valor de la actividad física para ser productivos, la influencia de los medios de comunicación, la falta de recursos humanos capacitados y muchas veces la falta de interés de las personas por realizar una actividad. Pensando en toda esta problemática, ¿cómo podemos involucrar a los individuos a que sean más productivos y a que eliminemos estos altos índices de delincuencia social y de mala utilización del tiempo libre? A través de un modelo holístico que conjugue lo sociocrítico, lo psicoeducativo y lo médico-fisiológico. Psicoeducativo referido al bienestar personal, al cambio de estilo de vida, a la salud individual y a la autorrealización. Sociocrítico, pensando en el bienestar social, en la salud como construcción social y en la creación de ambientes saludables. En lo médico-fisiológico, pues pensando en el mejor funcionamiento del cuerpo para responder con mayor productividad, previniendo la salud de las personas. La propuesta es muy clara y se necesita de una suma de voluntades. Abrir los centros escolares a la comunidad después del horario escolar implica vincular los programas de todas las dependencias de gobierno que promueven para promoverlos en las escuelas. Todos esos programas que traen presupuesto y que tienen gente para promocionarlos, es promocionarlos en la escuela como centro social comunitario. ¿Para qué? Precisamente para contribuir a la formación integral del ciudadano, propiciando el desarrollo de la convivencia en una sociedad inclusiva, para aprender habilidades cognitivas y socioemocionales. La escuela no tiene el tiempo suficiente para promover este tipo de habilidades entre alumnos, docentes, comunidad, padres. Entonces, abrir las escuelas no implica un mayor presupuesto, lo que implica es suma de voluntades entre los diferentes proyectos y programas de las dependencias de gobierno para que las escuelas sirvan como un vínculo precisamente para lograr mayor productividad. Muchas gracias. Muchas gracias. El siguiente participante es Díaz Robledo Juan José. La siguiente participante es Carrillo Vargas Lourdes Elizabeth.
Buenas tardes, gracias. Lourdes Elizabeth Carrillo, docente e investigadora de la ciudad de Chihuahua. He titulado esta ponencia Educación integral de calidad para el desarrollo de un México mejor. Una transformación tiene que ser en conjunto, de forma holística. Esfuerzos individuales no van a propiciar una reforma real. Ante los cambios vertiginosos que se suscitan a nivel global en todos los órdenes, resulta imprescindible replantear el modelo educativo, fomentando las habilidades y aptitudes que estimulen la investigación y la innovación científica y tecnológica para generar una nueva y mejor sociedad. Ello implica la necesidad de establecer nuevos lineamientos de acuerdo a los diversos actores y factores que interactúan en el sistema educativo, como los siguientes: autoridades educativas con responsabilidad para establecer acciones que propicien la calidad integral más allá de una norma y de un discurso. Profesores que requieren aprender a enseñar y enseñar a aprender a través de procesos pertinentes, fomentando en los alumnos el desarrollo de conocimientos, habilidades y valores en forma integral, simultánea e implícita. En los estudiantes, fortalecer el proceso de aprendizaje propiciando su participación dinámica en el mismo, mediante un modelo educativo que les proporcione las competencias básicas indispensables para insertarse a la sociedad actual. Padres de familia, sensibilización sobre lo trascendente de su influencia en la educación de sus hijos y, por ende, la importancia de su colaboración en los centros escolares. Propuesta curricular del modelo educativo donde se asuma un compromiso para una formación integral basada en competencias que permita a los estudiantes responder a los requerimientos del siglo XXI. Y finalmente, propuestas de evaluación claras y objetivas hacia los diversos actores educativos. Todo esto en el discurso es muy fácil decirlo, lo importante es tomar acciones reales. ¿Qué pediríamos a las autoridades educativas, tanto el gobierno federal como estatal, que exista realmente un compromiso con metas, estrategias y acciones a corto, mediano y largo plazo? Una autonomía escolar que permita realmente a las escuelas satisfacer sus necesidades de acuerdo a su contexto. Una propuesta curricular y, como dijeron mis antecesores, que descarte todo aquello que no tiene una finalidad real y busquemos una integración de todos los conocimientos, porque efectivamente nuestra eficiencia terminal tiene unas estadísticas que de verdad da lástima verlas. En evaluación, ¿por qué una evaluación? Una evaluación no es para reprobar. Una evaluación es para saber qué necesito hacer para mejorar. Los docentes que realmente se involucren de forma activa, que posean conocimientos, habilidades y valores. Y yo agregaría una característica principal, que amen ser docentes, que les guste su trabajo, que no estén ahí porque no les tocó de otra. Y si no les gusta, bueno, hay más empleos que hacer. Nosotros tenemos la gran responsabilidad de formar al mundo que viene detrás de nosotros. Y bueno, los organismos internacionales nos hablan precisamente de lo que es el saber ser, el saber hacer, el saber a convivir y el saber conocer. Hay que definir y aprender qué significa cada uno de ellos. Y los padres, la formación formal es importante, pero yo creo que la informal es básica. Ya para terminar, la acción trascendente en que se pueden participar depende de cada uno de nosotros. El siglo XXI establece requerimientos globales y es nuestra responsabilidad como actores educativos enfrentar los retos que se nos presentan para coadyuvar un desarrollo social que permita el crecimiento de nuestro país. Gracias. Muchas gracias. Siguiente participante, Hernández Fuentes Leonardo Alfonso.
Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Hernández Fuentes. Yo vengo de la Ciudad de México, de BBVA Bancomer. Vengo básicamente a platicarles qué es lo que hemos venido haciendo desde lo que nos corresponde en la banca para poder apoyar con nuestro granito de arena con esto que es lo básico indispensable. Lo básico indispensable para nosotros desde la banca fue el darnos cuenta que los servicios financieros no son un fin, sino son un medio para poder acceder a bienes de orden superior. En la medida en la que hemos identificado que pues algunos no tuvimos una instrucción formal desde que estábamos en la escuela sobre cómo utilizar o administrar mejor nuestros recursos, hemos diseñado desde hace ya más de 5 años un programa llamado Educación Financiera Bancomer. Este programa está basado en talleres completamente gratuitos para clientes y no clientes del banco, que lo que buscan es desarrollar competencias financieras en busca del mejor uso de los productos y servicios que no solamente se ofrecen en Bancomer, sino que se ofrecen en la banca en general. Y a partir de eso delineamos una segmentación en donde tenemos hoy talleres al paso del tiempo dirigidos a personas adultas, en los talleres que hemos denominado Finanzas para la Vida, alineados al ciclo de vida de las personas, en donde damos contenidos de ahorro, de crédito, cómo poder utilizar una tarjeta de crédito, cómo poder utilizar una cuenta de ahorro, qué son los fondos de inversión, qué es un seguro de vida y qué es lo que lo compone. También apoyamos a los pymes, fortaleciendo los emprendimientos y apoyando los proyectos que ya están en curso. Y algo que hemos diseñado desde el año pasado y que estamos impulsando muy fuerte desde mi gestión, que me encargo del desarrollo de contenidos y de la comunicación del programa de educación financiera en Bancomer a nivel nacional, lo que hemos estado buscando ha sido el de poder asociar a los niños. ¿Cómo podemos empezar desde edades tempranas a fortalecer el conocimiento del uso del dinero, pero desde el principio? ¿Cuál es la función del dinero como un agente económico en nuestra sociedad, en nuestra economía? Y eso lo hemos ido logrando a través de varias actividades que desarrollamos. Les pongo un ejemplo, una actividad que se llama Si el dinero fuera, en donde a través de una sala que tenemos en el Museo Interactivo de Economía en la Ciudad de México y que próximamente estaremos itinerando por varias plazas de la República, que sin duda Tijuana será una de las principales, en donde los niños dibujan. Si el dinero fuera un lugar, ¿cuál sería? Si el dinero fuera un color, ¿cuál sería? Si el dinero fuera un personaje, ¿cuál sería? Y ahí es en donde empezamos a apoyar a los niños y a los jóvenes de México de entre 6 y 14 años en edad de primaria y secundaria para poder empezar a asociar el uso del dinero, pero también con los valores que nos han venido inculcando desde pequeños. ¿Cómo pueden empezar a asociar el uso del dinero? Si bien es cierto que no les vamos a enseñar qué es una tarjeta de crédito, qué es una cuenta de ahorro, que empiecen a asociar el uso del dinero con ese valor, con el valor del respeto, de la honestidad, de la constancia, de la responsabilidad. Es así como hemos entregado ya algunos talleres, incluso de hecho yo vengo justamente a ponerme a sus órdenes y agradezco la oportunidad que se nos brinda en la Secretaría de Educación para poder participar en este foro, para dar a conocer este programa que es completamente gratuito, que no es necesario tener alguna relación comercial con el banco y que lo único que busca es poder acercar las herramientas para que puedan utilizar de la mejor manera sus presupuestos, sus gastos. Traigo conmigo algunos puntos principales del programa de Valores de Futuro, pero por el tiempo yo consideré mejor platicárselos de esta forma. Estamos buscando también que el programa esté alineado a la prueba PISA, que ya no tuvo efecto en la parte de la evaluación de competencias financieras en México, pero eventualmente se podrá lograr y podremos lograr este objetivo de, a veces llegamos a encontrar personas que pueden llegar a tener un doctorado en medicina genómica y no saber qué es una fecha de corte o qué es una fecha límite de pago, o qué es o cómo pueden administrar de la mejor manera su gasto. Eso es algo en lo que estamos trabajando en Educación Financiera Bancomer. Me preguntan aquí con algunos compañeros y cuando platico en foros de esta naturaleza, ¿y qué es lo que gana el banco? Pues lo que gana el banco simplemente es seguir trabajando con la visión que tenemos en Bancomer, ser un banco que trabaja de personas para un mejor futuro para las personas. Muchas gracias. Muchas gracias.
La siguiente participante es Macías Arreo Ruth. Buenas tardes, Ruth Macías Arreola, de Educación Primaria, Chihuahua. El título de esta ponencia yo le he titulado El recreo como espacio para desarrollar habilidades sociales. ¿Por qué el recreo? Porque es un tiempo olvidado, porque es un tiempo que no nos ocupa mucho dentro de la jornada escolar y es necesario mirarlo, es necesario hacer un análisis sobre la importancia del mismo en la formación de habilidades sociales en los niños. Actualmente y desde hace muchos años, yo creo, hemos dejado a los niños sin salir al recreo, por muy diversos motivos, porque no traen la tarea, porque no alcanzan a terminar el trabajo, los dejamos sin recreo, pero no nos hemos dado cuenta de la importancia del mismo en la jornada escolar. Por ello, mi propuesta es dejar a los niños salir al recreo como un derecho fundamental de todo aquel alumno que asiste a una jornada escolar diaria. En este sentido, habría que generar espacios y alternativas que le permitan al alumno que sale al recreo jugar, correr, caminar, ir al baño en las condiciones idóneas. Para ello necesitamos de esos espacios adecuarlos, acondicionarlos, necesitamos que se vea la necesidad de atender el tiempo y el espacio para que los niños no solamente en el aula construyan las habilidades sociales ni las desarrollan. Las habilidades motrices se dan jugando, corriendo, platicando, yo me comunico, yo adquiero las habilidades comunicativas cuando de una manera informal en el recreo también. Y yo creo que hemos dejado de lado ese tiempo y ese espacio, no nada más en el salón, en las cuatro paredes. Y fórmate, platica con X, aquí en este equipo, tú con este, tú con el otro. No, hay que generar ese espacio abierto donde los muchachitos corren, juegan, se divierten y van creciendo y van haciéndose autónomos, van tomando parte de la sociedad a la que salen afuera, porque allá no hay maestro ni quien le diga muévete, hazte para acá. No, la misma dinámica social nos va empujando a correr con ella. Y yo creo que no nos podemos quedar en aquellos tiempos donde dejamos los niños sin recreo. Así como se nos quitó y se nos dice, las letras ya no entran con sangre. Las prácticas de antaño deben de quedarse en el olvido y debemos de luchar porque los niños tengan espacios que les garanticen una mejor calidad en su formación y esa mejor calidad en su formación redundará en unos mejores ciudadanos, en unos mejores seres humanos que aprendan a disfrutar de un tiempo libre, porque todos en el trabajo tenemos un tiempo libre, un descanso. Entonces, hacer de ese tiempo algo valioso, algo significativo, pero sobre todo hay que, y aquí entro un poquito a la problemática social sobre lo que es el bullying en los patios escolares. No nos damos cuenta por estar haciendo otras cosas también, que los maestros debemos estar insertos en el recreo. Debemos de generarles otras alternativas, no el golpe, no la patada, no la pedrada, sino que los niños se ocupen en situaciones como ¿le regresa poquito? Ok, a la última diapositiva, por favor. A situaciones donde puedan aprovechar el tiempo libre con juegos, con material. Nosotros en la escuela primaria donde yo trabajo, a través del programa Escuela Segura, hicimos un proyecto en el cual acondicionamos un aula para que los niños en su tiempo libre, que es el recreo, puedan hacer uso de ella. No es obligado, no es nada, es algo que yo quiero hacer en mi tiempo libre y que yo tengo derecho por el simple hecho de asistir a clases. Yo puedo hacer lo que me plazca en el recreo, pero regulado, pero con lo que está a mi alcance,
respetando al otro y utilizando lo que yo puedo. Si yo estoy en una escuela donde no hay los suficientes recursos, yo puedo hacer un mamaleche, no sé cómo se le diga aquí. Yo puedo hacer un stop en el piso. ¿Con qué? Con un palo, como lo hacíamos antes, como lo hacían antes. Si yo tengo recursos, yo puedo crear una ludoteca. Yo puedo generar espacios propios para el juego en el recreo. Gracias. Muchas gracias. La siguiente participante es González Almeida Berta Alicia. La siguiente participante, Ramírez Velasco María Teresa. La siguiente, Saldaña Jaramillo Norma Alicia. Continúa Limas Padilla Iván Gilberto. Continúa Cota Contreras Héctor Antonio. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Héctor Antonio Cota Contreras. Soy catedrático de posgrados del Centro de Estudios Educativos y Sindicales de la sección 54 del CENTE en Hermosillo, Sonora. Veo mi trabajo a partir de dos vertientes, ¿no? La ponencia es educación con hipermedia. La primera, en la que a través de una encuesta a padres de familia de la escuela en la que soy director, manifiestan acuerdo con lo que la escuela les proporciona a los alumnos, considerando que efectivamente los prepara para su futuro. La otra vertiente es en la que, según los autores en la que sustento mi propuesta, mi ponencia, la escuela no les proporciona el acercamiento a las herramientas tecnológicas necesarias para pasar de un modelo lineal de la educación a la llamada educación con hipermedia. La generación NET, generación N, como la llamó Tapscott, muestra características de autodirección que modifican la forma en la que los alumnos contemplan el mundo que los rodea, por lo que la inserción a un mundo donde la sociedad del conocimiento trascienda sobre la sociedad del esfuerzo se hace prácticamente impostergable. Sonora implementó la entrega de laptops para alumnos de quinto y sexto grado, lo que puede haber contaminado de cierta manera la percepción que los padres desarrollaron sobre lo que la escuela hace, ¿no?, para preparar a los niños. Este próximo ciclo escolar igual se entregarán tablets a niños de quinto grado. Es claro el esfuerzo en este sentido de acercar a los alumnos a un esfuerzo tecnológico. Sin embargo, el principal obstáculo sigue siendo dicho modelo lineal. Les comento así rápidamente. Uno de mis maestros hace 2 días apenas abrió su computadora MX y el argumento fue, es que cuando la entregara yo quería que estuviera sin daño, ¿no? Entonces, vemos como el esfuerzo no es nada más en el sentido de los alumnos. Hay varias cuestiones ahí que están inherentes también. Los alumnos que inundan las aulas del mundo entero pertenecen a una generación que se desarrolla bajo esquemas muy distintos a los que nos rodeaban a nosotros, los adultos mayores de 30 años. Estamos hablando de esta generación que se le ha dado a llamar generación NET. De entrada, el mercado que los absorberá al finalizar su ciclo educativo no presenta las características laborales clásicas sustentadas en el esfuerzo físico. Más bien se basa en el esfuerzo mental, lo que nos obliga a repensar el propio hecho educativo, toda vez que tampoco se reduce a mercados regionalistas. El propio mercado se reconstruye continuamente, empujando a los individuos a traspasar las fronteras físicas ante el riesgo de quedar rezagado en la carrera económica, ¿no? Lo anterior dibuja un escenario plural en términos de lo que nuestros alumnos requieren como clientes de un sistema educativo actual, sea el país que sea. Contextualizando, en el marco del sistema educativo mexicano, los alumnos manifiestan características distintas en función de la región donde viven. Y esto se da en función de las fortalezas que han desarrollado los distintos estados de la República para llegarse a los recursos económicos necesarios con los que le da vida, movimiento y funcionalidad a la entidad como generadores de riqueza. Hay estados que sustentan su fortaleza económica en la industria manufacturera, la industria turística o en la industria basada en actividades económicas primarias, por lo que se complica el poder establecer un sistema homogéneo de educación en tanto no se homogenicen las propias áreas de generación de riqueza.
Sin embargo, sí es posible pensar en características que se consideren generales y aplicables como requerimientos específicos mínimos a implementarse en la currícula general como parte de un programa de estudios. Y son los conocimientos que tiendan a insertar al estudiante en una dinámica de preparación sostenida y que le brinde las herramientas para desempeñar de forma competente en un mercado que exige habilidades mayormente intelectuales, con la capacidad de resolver problemas diversos y concentrar una cada vez mayor gama de responsabilidades en un solo individuo, como parte de la reducción de costos necesarios para considerar competitivo una empresa. Parto de la hipótesis de que al convertir el modelo educativo lineal en un modelo de aprendizaje con hipermedia, se garantiza el acceso exitoso de los egresados al mercado laboral que demanda personas con mayores habilidades intelectuales. Y esto se da a partir del escenario donde la relación hogar-escuela se ha vuelto cada vez más distante y los porcentajes de familias disfuncionales se han disparado a lo largo de los últimos años, lo que nos lleva a alumnos que toman sus propias decisiones sobre su propia vida, la ropa que viste, la comida que ingiere, el tiempo y lugar donde la ingiere, etcétera. Y después vamos y los insertamos a un modelo educativo lineal, y entonces ahí es donde viene la problemática. Por lo anterior es que la presente propuesta manifiesta la necesidad de incluir en la currícula este modelo de aprendizaje con hipermedia, donde el alumno vea fortalecida una realidad que ya sobrepasa el propio entorno físico escolar y que a su vez resulte en una educación atractiva, desafiante y que estimule al alumno. Se deben implementar modelos interactivos reales, con posibilidades reales de acceso a la red, de forma que posibiliten a los alumnos para no circunscribirse a su entorno físico, que es el aula, los maestros y sus propios compañeros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. El siguiente participante es Amavisca Morales Heriberto. Continúa Sánchez Gómez Luis Cuauhtémoc. El siguiente, Torreros Verdugo Osvaldo. Continúa Sánchez Barbosa José Pilar. Buenas tardes. Con respeto y dentro del tema que nos toca tratar el día de hoy, presento mi ponencia, la cual titulo Educación de calidad y la calidez. La presente ponencia fundamenta la importancia de los tiempos que el maestro debe dedicar a enriquecer una relación más humana con sus alumnos. Las principales lagunas que la educación actual presentan al resaltar la importancia de una educación más informativa que formativa, la necesidad de transformar la educación actual resaltando una educación más humanista, la falta de interés de nuestros actuales alumnos para permanecer en las escuelas debido a considerar su permanencia como un tiempo no relevante para él, y hasta la actualidad, la necesidad de un compromiso real de muchos docentes en la obtención de cambios relevantes en sus alumnos. Las propuestas que se presentan están casi todas relacionadas con la figura del tutor, ya que el mismo es el que en la actualidad presenta la figura más cercana al maestro identificado en la formación integral de sus alumnos. No podemos negar que en la educación actual existe un enorme vacío que a los profesores, maestros de vocación, no nos permite sentirnos satisfechos. Estando muy de acuerdo con la maestra Alba Martínez cuando plantea en sus atinadas intervenciones una cuarta prioridad fundamental, en ella baso mi propuesta, la convivencia escolar, fundamental para lograr todo lo que la reforma al modelo educativo busca. Al analizar las razones del por qué nuestros alumnos, a pesar del enorme impulso que se está dando a la transmisión de conocimientos básicos, indudablemente importantes para la formación, o diremos información de ellos, seguimos encontrando un alumno falto de interés por su entorno, más preocupado no por la convivencia humana, sino por tratar de sobrevivir en una sociedad en la que el enorme cúmulo de problemas sociales no le permite tener una vida íntegra, una vida que le sea atractiva de vivir, en la que los valores se vivan y se transmitan con el ejemplo y en el que vea a la escuela como un lugar en el cual desea encontrar lo que la sociedad no le brinda: seguridad, atención, un ambiente cálido formado por un personal interesado en sus problemas, en el que en cada profesor encuentra a la persona confiable que necesita para ayudarle a orientar su vida.
Desde los años 70, con la desaparición del civismo de la currícula oficial, un enorme vacío en la transmisión de valores se produjo y gran parte de los problemas sociales que actualmente vivimos fueron dañando a las generaciones jóvenes. Y durante 20 años el daño provocado se ve reflejado en las generaciones actuales. Tristemente, algunos de los profesores jóvenes ya forman parte de ese daño y no hemos tenido la atención de subsanar el mismo. Si partimos de la idea de que todo ser humano, y nuestros alumnos lo son, requiere una formación integral, y tomando en cuenta que lo integral no es solo un cúmulo de información que insistimos en vaciar dentro de ellos, sino complementar la misma con una formación interna, con valores aceptados a base a normas morales, no solo jurídicas, que permiten la convivencia en sociedad y que, si son razonadas, vividas, comprendidas, serán adquiridas y practicadas por nuestros alumnos, nos darán el hombre nuevo que se requiere para una sociedad nueva. Pero para que nuestro alumno sienta la necesidad de asistir a la escuela, solo lo lograremos con maestros comprometidos, convencidos de que tienen que innovar en una relación diferente con sus alumnos, en la que entiendan que está tratando con alumnos con humanos, y en el que acepten que el concepto de aprender debe ser más amplio y no lo circunscriba al simple hecho de intercambiar información. A partir de la implementación de la reforma educativa se presenta un intento de rescatar esta relación humana buscando el acercamiento de los personajes centrales de la educación, y con esa finalidad aparece la figura del tutor en la educación básica, cuyo objetivo era el ser la persona con la cual nuestro alumno tuviera la confianza para apoyarse en él buscando la orientación que en el profesor de las asignaturas no encontraba. Desgraciadamente esta figura aún no ha sido verdaderamente valorada, y con tristeza vemos cómo nuestros alumnos se siguen perdiendo en la desorientación tan perjudicial para poder sustentar su proyecto de vida futura. El enseñar y aprender deben ser procesos autogratificantes en los cuales, tanto como para el maestro como para el alumno, deben producir satisfacción y bienestar y despertar el interés de ambas partes para formar un solo equipo encaminado a un mismo fin. Propuestas. Considerando lo anteriormente expuesto, propongo lo siguiente: que, tomando en cuenta la importancia que en la relación humana representa el tutor, el mismo sea asignado por solicitud personal y no por características de nombramiento. Que, revalorando la información que el tutor tiene de sus tutorados, en el informe de evaluaciones sea asignado un espacio relevante para la misma, en la cual se resalte su avance integral. Que, considerando la necesidad de elementos básicos del tutor, se formalicen los tiempos dedicados para un intercambio colegiado entre y con ellos, así como cursos de actualización relacionados al mismo. Que se tomen las medidas administrativas necesarias para el aumento de horas dedicadas a la tutoría como espacio curricular, y que se simplifique la carga administrativa de los maestros para que ese tiempo lo dediquen a convivir con los alumnos. Muchas gracias. Muchas gracias. La siguiente participante es Salazar Gines Concepción. Sánchez Barbosa. José Pilar. Disculpe, maestro, no me presenté. Soy el profesor José Pilar Sánchez Barbosa, jefe de enseñanza de tutoría en Ciudad Juárez. Sí, ¿tu nombre? Concepción. Muy buenas tardes. Mi nombre es Concepción Salazar Ginés. Soy docente frente a grupo del nivel de educación inicial en Ciudad Juárez, Chihuahua. La educación inicial es la base para el desarrollo de competencias en la educación básica. Respeta los procesos de aprendizaje en cada uno de los alumnos, cuyo objetivo es que al concluir la educación básica, éste sea competente para enfrentar con mayor éxito los desafíos del presente y el futuro. Podrá construir acuerdos con sus iguales y tendrá la apertura al pensamiento crítico y propositivo. La siguiente, por favor. La presente propuesta muestra el valor de la educación inicial como base del aprendizaje de los alumnos, los cuales logran alcanzar conocimientos, habilidades y valores de forma progresiva, que pondrá en práctica a lo largo de su vida. Esto con base al artículo 3º, que menciona lo siguiente: además de impartir la educación preescolar primaria, secundaria y media superior señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos de modalidades educativas, incluyendo la educación inicial. Los estudios recientes, la siguiente por favor, los estudios recientes realizados al desarrollo del niño, como son las neurociencias y la relación con su entorno social y cognitivo, han servido de fundamento
sólido para comprender que desde el embarazo de la madre y durante los primeros años de vida del infante, estos son capaces de desarrollar la inteligencia, la sensibilidad y la creatividad. De ahí la importancia de favorecer al máximo sus capacidades por medio de experiencias de aprendizaje significativas. Cabe mencionar lo que la Convención Internacional de los Derechos del Niño, promovida por la ONU en 1989, declara que referirse a los derechos de los niños va más allá de brindarles protección y cuidados básicos para su bienestar físico. Es concebir que los niños son sujetos de derechos desde el momento de nacer y que es responsabilidad de los alumnos hacerlo valer. Por ello, es necesario cambiar la visión que se tiene acerca de los niños y comprender que su desarrollo integral también debe implicar el desarrollo cognitivo, físico, social y cultural, a través de una concepción diferente que muestra a un niño que tiene capacidades, es portador de derechos, participa activamente, explora, descubre, decide y opina. A esto cabe destacar la necesidad de favorecer al máximo todas sus capacidades y potenciar las competencias para la vida en el alumno, en las que no solo es válido que influyan los aspectos cognitivos, como lo conceptual, sino lo relacionado con lo afectivo, el saber ser y lo actitudinal, lo social, la naturaleza y la vida en comunidad, y el logro que se debe manifestar en cada estudiante supone la acción compartida entre los ámbitos de experiencia, campos formativos, áreas y ejes del contenido educativo que posee o que integra el currículo a lo largo de la educación. Ante estos propósitos, la siguiente por favor. Ante estos propósitos es necesario plantearse las siguientes preguntas. ¿Qué es capaz de hacer el alumno egresado? ¿Qué conocimientos, habilidades y actitudes requiere para desempeñarse? Y sobre todo, ¿cuál es el perfil docente que se requiere para este nivel? Lo que proponemos como nivel es que la educación inicial sea reconocida en el marco de la educación básica como parte fundamental en el proceso educativo de los niños y las niñas de los 0 a 3 años, a través de su mención en el artículo 3º constitucional como nivel obligatorio. Además, se propone a las autoridades gubernamentales se destine un presupuesto anual y permanente para la capacitación y actualización de los agentes educativos involucrados en el aprendizaje y desarrollo de los alumnos de educación inicial. Ya para concluir, el ofrecer a los niños experiencias de aprendizaje significativas desde edades tempranas favorecerá una formación integral donde sus capacidades y habilidades serán desarrolladas en su máximo potencial y éstas servirán de base para el desarrollo de competencias que pondrá en práctica a lo largo de su vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Hago un paréntesis para recordarles que a la entrada les entregaron unas hojas con una encuesta. Es muy importante la información que se recaba ahí. Por favor, llénenla para que antes de irse la puedan entregar. Continúa Molina Chávez Eberto. Buenas tardes, mi nombre es Eberto Molina Chávez, orgullosamente representando al Estado Grande, el Estado de Chihuahua, del nivel de educación indígena, nivel primaria. Voy a obviarme la cuestión, los antecedentes, la cuestión legal, porque todos conocemos los antecedentes de la reforma integral para la educación básica, de la cual está siendo objeto de estudio en este foro. El trabajo que realizamos fue elaborado por el colectivo docente, supervisores, ATPs y jefes de sector del sector 03 de educación indígena en Huachochi, Chihuahua. Los temas que vamos a considerar el día de hoy son qué conocimientos y habilidades y valores es necesario adquirir y desarrollar en la educación básica para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. A la siguiente, por favor. La siguiente. Hay una incongruencia total entre los fines y propósitos de la reforma educativa en lo relativo al modelo de aprendizaje por competencias y las evaluaciones de enlace, ya que estas están descontextualizadas y estandarizadas. Generalizar el modelo educativo por competencias y dejar el tradicionalismo.
diseñar materiales de estudio en lengua indígena, porque hasta ahorita todos los materiales, libros de texto, están diseñados para un ciudadano nacional, no toman en cuenta las particularidades y especificidades de los niños indígenas del país. En este sentido, también los niños indígenas han estado excluidos del conocimiento y el aprendizaje de las TIC. Es rara una escuela donde un niño tiene acceso a una computadora para aprender a aprender. La otra propuesta que nosotros realizamos, adaptar los libros de texto de acuerdo a las necesidades y contextos específicos de los niños indígenas del país. Los libros de texto, al igual que la currícula nacional, están contextualizados para un ciudadano nacional, no para un niño indígena. Planteamos como antecedente de que el desarrollo personal y para la convivencia de los alumnos se debe incluir de manera explícita contenidos que se trabaje el amor a la vida, el autoestima y las expectativas personales de éxito. En síntesis, diseñar proyectos de vida. ¿Por qué? Porque los que trabajan en regiones agrícolas, en regiones ganaderas, observamos que los niños, la mano de obra barata, son indígenas. Nosotros estamos proponiendo que desde la primaria, desde el preescolar inclusive, se trabajen proyectos de vida para hacer que los niños salgan de esa dinámica, de servir y trabajar nada más. Otra propuesta en este punto es capacitar a docentes en el manejo de estrategias de apoyo a los alumnos para que los niños descubran y desarrollen de manera temprana y con mayor facilidad estrategias para el autoaprendizaje. En el punto número 2 de este tema, ¿qué condiciones, habilidades y valores es necesario adquirir y desarrollar para tener capacidad de convivir pacíficamente? Nosotros planteamos, y atendiendo a la cosmovisión y filosofía de los indígenas, que lo principal y lo básico es educar en valores y que sea de una manera inclusiva e integral, para hacer partícipes a todas las personas, entre ellas a los que tienen alguna capacidad diferente o pertenecen a un grupo indígena, tomando en cuenta su diversidad cultural, lingüística y social. Es necesario y urgente impulsar e implementar programas para abatir este problema, ya que la pérdida de valores se da en la escuela y lamentablemente en el hogar. Otro punto que el colectivo docente del sector plantea es fomentar cambios de actitudes de los maestros, haciendo conciencia de la necesidad de adquisición de valores de manera personal para poder reforzar esas actitudes positivas en el aula. Que los planes y programas estén contextualizados para la educación indígena, tomando en cuenta el contexto y las necesidades específicas de cada una de las comunidades. Crear estrategias pedagógicas para fomentar el desarrollo de la educación en valores, incluyendo en las actividades a los padres de familia, la comunidad y sobre todo a las autoridades. En relación a la articulación, concluimos que sí existe una articulación entre los diferentes niveles, pero planteamos incluir en la currícula de preescolar y secundaria el documento Parámetros Curriculares para la Enseñanza de la Lengua Indígena, porque desgraciadamente en este nivel se pierde el uso y el dominio de las lenguas originarias de nuestro país. Los niños ya no lo hablan en la educación secundaria. Que se generen plazas para docentes bilingües, para dar seguimiento en las secundarias para el habla de la lengua materna del alumno. Incluir a la educación inicial dentro del programa de educación básica. Y en el último punto, la aspiración de formación integral, planteamos trabajar la alimentación, las adicciones, los deportes y la educación artística desde un punto de vista holístico. Se me fue el tiempo. Gracias. Muchas gracias. La siguiente participante es Renova Palma Erika Patricia. Buenas tardes. Ponencia Resiliencia, por favor. Gracias. Mi nombre es Erika Patricia Renova Palma, soy educadora, vengo del estado de Chihuahua. Mi ponencia se llama Niños Resilientes, Adultos Competentes. Para definir qué era lo básico hoy, que son muchas cosas las básicas, lo primero que era necesario es ver cuál es la sociedad de hoy, qué es lo que están viviendo los niños y los adolescentes del hoy. Nos encontramos con que en general la sociedad mexicana está viviendo violencia,
están viviendo crisis económicas. Todo está originado cambio en la dinámica familiar, en la conformación familiar, lo cual afecta o influye de manera directa en el niño. Por esto entra el término resiliencia, la importancia de la resiliencia. Pero, ¿qué es la resiliencia? Bueno, la resiliencia, como sabemos, en ingeniería resiliente se le llamaba la propiedad de los metales, que al pasar por temperaturas muy altas, etcétera, mantenían sus propiedades. Bueno, en lo educativo y en lo psicológico, resiliencia va más allá. Es que a pesar de que el ser humano pase por adversidades, por crisis, etcétera, sea capaz de usar sus recursos para que no le afecten, sino al contrario, sobrepasarlo y mejorar como persona. Eso es una persona resiliente. Por eso la importancia de abordar de manera bien intencionada dentro de las escuelas el término resiliente. Siguiente, por favor. Si bien hay muchos factores que influyen en la resiliencia, aquí nos abocaremos a los que tienen que ver en las escuelas, los que se pueden favorecer dentro de las escuelas. Siguiente, por favor. Bueno, nosotros mencionamos 10 ejes para abordar la resiliencia. Los ejes son: el primero, el reconocimiento y expresión de sus emociones. Y aquí hacemos hincapié en la educación artística. El usar la educación artística no solo como comentaban profes anteriores, para preparar un número, sino para que el niño exprese emociones, no solo ideas, emociones que lleva consigo. A veces se le dificulta mucho expresarlas de manera oral, pues las artísticas es un excelente medio para ello. Además de las artísticas brinda la creatividad le va a permitir al niño enfrentar situaciones y salir adelante de ellas. El siguiente eje, una autoestima positiva. Favorecer en el niño una autoestima positiva, pero ¿cómo? De recursos que de verdad cuenten con el niño. No basta decirle al niño, lo hiciste muy bien, sino realmente buscar yo qué habilidades tiene el niño para usarlo en mi práctica educativa y por ahí irlo guiando, para que el niño se dé cuenta, porque claro que va a percibir si es real, si de verdad es bueno en eso o si solo quiero cumplir con un comentario, es decir, utilizar sus habilidades. El otro, lazos familiares positivos. Si bien no depende de nosotros la relación, la conformación familiar, la dinámica familiar, la escuela sí puede aquí actuar de manera de cierta forma compensatoria, pero también de manera canalizando y también canalizando a las familias, orientando a las familias. Otro eje es promover la responsabilidad mediante la justa vivencia de sus actos, que los niños tengan bien definidos cuáles son sus responsabilidades y cuáles son las consecuencias. Con esto se originó otro eje, que es justicia restaurativa dentro de las aulas escolares. Con esto me refiero a que el niño no solo se quede con la consecuencia de algún acto que haya cometido, sino que le demos la oportunidad de restaurar aquello que él pudo haber dañado, pudo haber modificado y que tiene que ser arreglado. Otro eje es la respuesta asertiva. Darle al niño situaciones en las que realmente pueda aplicar los aprendizajes que les damos, es decir, darles aprendizajes significativos, como por medio de situaciones que realmente los hagan afrontar la realidad que van a vivir para poder resolverla. Y al finalizar la educación básica, consideramos muy importante que el niño tenga un plan de vida, es decir, un plan a corto plazo que le permita tener una visión y un objetivo claro para poner en marcha todos sus recursos. Con todo esto lograremos sociedades resilientes. Con un individuo resiliente, una sociedad resiliente es nuestra propuesta. Una sociedad resiliente es aquella que sale adelante a pesar de las adversidades, a pesar de las crisis. Muchas gracias. Muchas gracias. La siguiente participante es León Almanza María Dolores. Gracias, y gracias por regresarme el espacio. Quiero empezar
mi trabajo hoy aquí diciéndoles que nosotros los maestros no somos responsables de la desarticulación educativa en México. Sin embargo, creo que sí somos cómplices cuando aceptamos cargas laborales que no corresponden a nuestra función, que es educar a los alumnos. Finalmente, los planes y programas ya vienen desarticulados desde su tinta, desde su letra, pues resulta que el paso del alumno de preescolar a primaria y de primaria a secundaria está plenamente desorientado. Estos llegan ahí sin saber a dónde van y lo que esperan. Creen todavía que van a continuar y siguen en el nivel que anteriormente estuvieron. Y si a esto le agregamos la carga administrativa docente a la cual nos somete la Secretaría de Educación Pública, que nos quita tiempo efectivo que nosotros pudiéramos ver utilizado en la creación de portafolios descriptivos de nuestros alumnos, porque tengo que decirles y decirle a quien ya estuvo aquí antes que los maestros sí escuchamos a nuestros alumnos, sí los atendemos, sí nos preocupamos, aún más acudimos a los padres de familia, haciéndola de psicólogos, trabajadores sociales y otras tantas cosas más que a veces no nos corresponden y se salen de los tiempos que no nos pagan y que nosotros sí invertimos. Sin embargo, considero con lo anterior que en la construcción de un andamiaje correcto, concreto y razonable para que podamos caminar, para que podamos construir y para que podamos verle y hallarle sentido, valdría la pena decirles y valdría la pena hacerlo desde esta frase que les voy a decir. Pues lo que necesitamos en México, lo que necesitamos los maestros, lo que necesita la sociedad y lo que necesitan las autoridades, yo creo, es construir cimientos firmes que nos den la certeza y la seguridad de que nuestros alumnos no solamente van a ser atendidos, sino que van a contar con los elementos necesarios que se requieren, al igual que nosotros los maestros. Me gustaría también compartir con ustedes un pensamiento más que tengo aquí escrito, vengo a decirles que los andamiajes que hemos construido, que venimos haciendo los maestros en el país, se vienen interrumpidos por la falta de sensibilidad, por la falta de comunicación, por la falta de proyectos, pero proyectos que vengan desde la Secretaría de Educación Pública, que nos ayuden verdaderamente a estar comunicados, que nos den la certeza de que un nivel y otro estamos trabajando en conjunto. El trabajo en equipo definitivamente es lo que hace la calidad, es lo que hace la experiencia, es lo que hace que nuestros alumnos el día de mañana sean ciudadanos competitivos y que le puedan ofrecer al país cosas mejores. Poner los cimientos firmes en la educación alentar a los educandos a ser y a pertenecer es lo que necesita nuestro país, pues con ello garantizamos la permanencia, el cumplimiento, los objetivos, pero lo mejor, vamos a construir en los alumnos el gusto por recibir educación, el gusto por permanecer en ella hasta que culmine una carrera profesional, el gusto por caminar, el gusto por llegar a la culminación de algo, la conclusión de una carrera, pues de nuestro trabajo como maestros es motivar al ser humano, a que aprenda, pero no a que aprenda durante un proceso educativo, sino que aprenda durante toda la vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Con la participación de la maestra Almanza, agotamos. Maestro, disculpe, yo también traigo un trabajo, no sé si lo mandé, no sé si estoy registrada, yo también estoy registrada. Por alguna razón no está en la relación. Adelante, las personas que quisieron participar
después de la lista que se agotó, se acercaron aquí y las registramos. ¿Quiénes son las que? Sí. A ver, ¿quiénes son los que quieren participar todavía? A ver, también, ¿trae su ponencia? A ver, continuamos entonces con la maestra Catalina Higuera Geraldo. Buenas tardes. Soy la maestra Catalina Higuera Geraldo, secretaria general del Colegiado de Asuntos Laborales de Educación Preescolar en la sección 3 de Baja California Sur. Mi ponencia es ¿qué es hoy lo básico indispensable? Para elaborar esta ponencia tomé en cuenta el referente del Acuerdo 592, el cual establece una articulación de la educación básica. Aquí se menciona que el egresado debe de desarrollar en los 3 niveles de educación básica y a lo largo de la vida competencias que le permitan un mejor manejo de la información, competencias para el manejo de situaciones, competencia para la movilización de saberes que se manifiestan tanto en situaciones comunes como en situaciones complejas de la vida. Aquí se trata de que los estudiantes aprendan a actuar con juicio crítico a favor de la democracia, de la libertad, de la paz y el respeto a las personas, a la legalidad y a los derechos humanos. Formar para la convivencia basada en la construcción de las relaciones interpersonales de respeto mutuo, de solución de conflictos a través del diálogo, así como la educación de las emociones para formar personas que sean capaces de interactuar con otros, de expresar su afectividad, de formar una identidad personal y de desarrollar su conciencia social. Considero que para cumplir con el desarrollo de estas competencias es necesario lo siguiente: diseñar primeramente un ambiente de aprendizaje, para lo cual es necesario tomar en cuenta que las tecnologías de la información y la comunicación están cambiando radicalmente el entorno en el que los alumnos aprendían. Antes, como entorno de aprendizaje, el docente solo contaba con la escuela, la comunidad y el aula. Ahora, los espacios son distintos, deben ser empleados como parte del contexto de la enseñanza. Por lo tanto, las autoridades correspondientes deben de equipar y acondicionar las escuelas con la infraestructura y tecnologías necesarias acordes a la realidad actual del estudiante, así como también implementar cursos de actualización al docente, proporcionándole los recursos tecnológicos y los apoyos necesarios de forma equitativa y congruente, tomando como referente las características y necesidades del contexto sociocultural en el cual desarrolla su labor educativa. Es importante también involucrar a los padres de familia en la educación de sus hijos, creando planes y programas que permitan su acercamiento a la escuela, ya que la familia es el principal responsable en la educación de sus hijos. Es preciso promover escuela para padres y darles un espacio para su participación en los consejos y asociaciones de padres de familia, pero estos con propósitos bien definidos, ya que la escuela es una extensión del hogar en donde el niño aprende a relacionarse, crece como persona y se capacita para enfrentar la vida en concordancia con los valores universales. Esto implica cultivar la corresponsabilidad de todos en el proceso educativo, llámese alumnos, padres de familia y maestros. Escuela, familia y sociedad deben apoyarse en la tarea de las nuevas generaciones. Es preciso revisar y evaluar la calidad y eficiencia de nuestro sistema educativo en cuanto a la formación de valores, ya que necesitamos formar ciudadanos que respondan a las exigencias de nuestro tiempo, que aprendan a regular sus emociones, que aprendan a respetar las reglas de convivencia en el aula, la escuela y fuera de ella, actuando con iniciativa,
autonomía y disposición para aprender. En conclusión, en la educación, el formar individuos íntegros con competencias para la vida requiere de profesionales de la educación mejor preparados, con habilidades y competencias docentes que le permitan crecer en una sociedad altamente competitiva. Por lo tanto, centro mi ponencia en los siguientes aspectos, ya que así es como podemos desarrollar los conocimientos básicos que el perfil de egresado de nuestros alumnos demanda. La formación de maestros debe de ser adecuada y la calidad de los estudios y métodos educativos deben de responder a las exigencias de la época presente, formando docentes con una debida preparación humanística y pedagógica. Gracias. Muchas gracias. Continúa Virgen Figueroa Herminia. Muchas gracias. Mi nombre es Herminia Estela Virgen Figueroa, soy maestra recién jubilada del Instituto Tecnológico de Tijuana. La educación con base en una perspectiva familiar. Formación del individuo estudiante que engloba una formación holística con base en una perspectiva familiar. Hoy en día el concepto de familia y su importancia dentro de la sociedad se ha desvalorizado. La familia es el punto de partida de la educación en donde los individuos reciben las primeras bases de su formación, comienzan a desarrollarse y con el paso del tiempo la familia continúa participando, quedando como apoyo o soporte a la educación. Así el individuo continúa formándose en otros ámbitos y lugares y la familia continúa presente en todo proceso. El problema radica que hoy en día se está dejando de lado la familia y la educación se está enfocando en el estudiante y en su propio crecimiento, cuando parte de este crecimiento se debe a la familia. La familia es la base de la sociedad, pero también es el principal promotor de la educación en la persona, por lo que es importante no perderla. La educación requiere partir de una formación de valores y con sentido humanístico e involucrar la integralidad del alumno, tanto en el aprendizaje como centrado en el ser humano, y se basa en la perspectiva familiar, es decir, comenzando en la familia y caminando con ella a lo largo de toda la vida. Primero que nada, los estudiantes en la familia desde que nace van incorporando conocimientos, habilidades y actitudes por la influencia de sus padres y familiares. Es este punto donde se marcan las bases que le ayudarán a desarrollarse. La familia ha prevalecido como una institución viva y universal, convirtiéndose en la base de toda cultura. La familia es el lugar en donde el ser humano percibe a los demás y se integra a la comunidad, Eliseo 2011. La importancia de la familia ha prevalecido y esta contribuye a la formación del ser humano dándole la seguridad que requiere, pues nace inseguro, necesitado y vulnerable, por lo que la familia juega un papel importante en su crecimiento, desarrollo y en su formación independiente. Para lograr una verdadera educación basada en una perspectiva familiar se requiere comenzar con una educación y formación integrales, basadas no solo en conocimientos y transmisión de información, sino también en habilidades, actitudes y aptitudes que engloban todas las esferas del ser humano como individuo estudiante y que contribuirán a varios puntos de su desarrollo. La parte principal del arte de educar consiste en que ante todo, estimular la capacidad propia del individuo estudiante en cualquier aspecto que se le conozca. Una vez que esto se consigue, todo depende de mantenerla estimulada y viva, cosa que solo es posible por medio de avances regulados. Fichte, 1994. Formación humanística. Otro punto importante, el humanismo pretende que el hombre adquiera una visión más completa de sí mismo y de su mundo para que como tal se reconozca y se proyecte en él. Amar ante todo lo amable es ser amable, y en esta amabilidad vocacional existe el humanitarismo. En suma, el humanista es hombre de cualidades, nace y se hace en su vida y se conjugan natura y cultura. Esquivel 2004. Formación de valores. Los primeros valores o virtudes de todo estudiante nacen en la familia y pertenecen durante toda la vida porque padres y madres los transmiten en forma intencionada a sus hijos. Muchas veces los valores son transmitidos por hábitos, por buenos hábitos. Estos valores son los que acompañan a la evolución del estudiante en cada ámbito social y espiritual y es parte del proceso de aprendizaje con la familia para alcanzar un estado seguro y feliz, tanto en el entorno familiar como en las relaciones interpersonales y los buenos hábitos que le acompañarán al paso de su vida.
propuesta. Son hermosos, vehementes y profundos los discursos sobre educación, los trabajos de investigación y las ponencias en el ramo. Sin embargo, no todos estos llegan a formar una realidad en el ámbito educativo, todos lo sabemos. También son interesantes los programas educativos que ha promovido la Secretaría de Educación Pública para el fortalecimiento de la familia como escuela para padres, mismos que se sugiere que además en la escuela se pueda hacer llegar a los padres de familia, a las organizaciones empresariales donde laboran, que sean obligatorios, que tengan algún incentivo, a lo mejor económico, para que los padres no tengan que abandonar sus centros de trabajo y así la misma empresa se promoverá como socialmente responsable. Otro programa que puede diseñarse es algo como una noche de familia o una noche de hogar y que mediante proyectos en conjunto familia-escuela se realice en el hogar con los estudiantes como familia. Esto con la idea de promover en ellos los valores cívicos y que sean parte de su evaluación en las materias correspondientes materias correspondientes y con evidencia de haberlo realizado. Esto puede ser un programa del buen vecino, apoyo a personas de la tercera edad o viudos que vivan en su vecindario, colecta para un asilo de ancianos o de niños huérfanos, apoyo de limpieza y forestación para la comunidad. Y de la misma forma un programa de gobierno a través de medios de comunicación, promoviendo eslogans y emitiendo sociodramas cortos de la vida real familiar, efectuado en pequeños segmentos en horas pico en la televisión, con el fin de concientizar a los padres, a las mentes de sus hijos y evitar así pedir ayuda a tiempo y evitar la desintegración familiar. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí, para finalizar, continúa Héctor Puga. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Héctor Puga, de aquí de Tijuana. Y bueno, la propuesta aquí tiene que ver con el tema que estamos aquí en la mesa 2 abocando, que es lo hoy básico e indispensable. Elegí esta mesa básicamente porque en alguna de las tres iba a participar y esta cubre también el reto de educar y cómo organizar la escuela, porque es básico e indispensable que se organice la escuela y básico e indispensable que reconozcamos los retos que tiene la educación, ¿verdad?, actualmente. Las necesidades básicas en la actualidad tienen que ver con los insumos de tecnología que ya se mencionaban y la infraestructura escolar necesaria para el aprovechamiento eficiente de estas nuevas herramientas de la educación. Esta tarea de actualizar y proveer lo necesario nos parece muy distante y los recursos muy limitados para que se logre, pues para poder avanzar a lo que se requiere en la actualidad deberemos de fijar un punto de partida ya teniendo obviamente lo básico indispensable en este momento y que esto sea una realidad. Sin embargo, sabemos que no es así, pues la situación de carencias la vivimos día con día en la comunidad educativa. Estos son dos ejemplos de las situaciones que no hemos podido resolver como Estado. Planteles educativos funcionales y equipados desde su construcción y entrega, y quizás sea una particularidad de Baja California o de ciudades como Tijuana, fronterizas, Mexicali, no sé si Ciudad Juárez tenga ese caso, donde las escuelas se hacen a medias o se hacen solamente el edificio, la tierra y el cerco, si con suerte, ¿verdad?, les ponen un cerco perimetral y unas que no, de plano, y la tierra, ¿verdad? Los maestros, pues qué bueno, llegan los maestros, pero no todos los maestros. En este caso, pues se necesita toda esa infraestructura con sus insumos y equipamiento básico para su función de acuerdo a las normas, planes y programas establecidas para el nivel educativo y también cumpliendo con los lineamientos de urbanización de su localidad. Así es que la infraestructura pues es un tema abandonado y que tenemos que actualizar. Deserción y abandono escolar. Aunque en el nivel básico se ha podido disminuir considerablemente, se sigue dando la deserción y el abandono escolar en México. Es indispensable diseñar e implementar programas tendientes a combatir el rezago por deserción y abandono. No basta conocer datos y estadísticas, se ocupan acciones concretas,
como vigilar que se cumpla la obligatoriedad de los padres de familia en mandar a sus hijos a la escuela. Desgraciadamente aquí en México nadie de las autoridades se preocupa por los niños en la calle, ¿verdad? Nadie sabe por qué el niño no va a la escuela, por qué no entró a secundaria, por qué no alcanzó lugar en la preparatoria. Se ocupa mejorar el control escolar desde la misma escuela. Se necesitan canalizar y atender a las familias con problemas relacionados con la educación de sus hijos. En la secundaria, por ejemplo, necesitamos atender y no rechazar a los jóvenes, ¿verdad? Porque qué fácil es regresar, suspender o expulsar a los alumnos de secundaria por indisciplina, que en la mayoría de casos se pueden resolver internamente en la escuela y obviamente con la participación de los padres de familia. También es necesario mejorar el procedimiento de inscripción escolar para que no recaiga el problema, que sabemos que recae de plano, el problema de falta de espacio o desconocimiento del proceso de inscripciones aplicables, que no caiga en manos de los tutores y que esa responsabilidad la tome el gobierno, como lo marca el derecho constitucional a la educación. Sabemos que por lo menos aquí en Baja California, si uno va a inscribir a sus hijos a la primer año de primaria o secundaria o a cualquier nivel, y resulta que la escuela de su comunidad no tiene un espacio, pues ahí se quedó uno con el problema en la mano, ¿verdad? La autoridad no tiene un sistema donde le diga, de aquí en adelante yo me encargo de darte ese lugar. Tú me das tu información, me dejas tus papeles y mañana o pasado yo te voy a hablar para que tengas un lugar en la escuela. No existe ese procedimiento. Y rápidamente, para concluir, el financiamiento educativo, nuestros representantes ante el gobierno establecieron en ley presupuesto educativo mínimo de 8%, aunque se reconoce que no hay dinero suficiente en México que cubra el costo real de una educación básica integral, como lo señala la misma Constitución. También reconocemos que en México se vive un círculo vicioso donde evadimos pagar impuestos por falta de resultados y convenientemente hacemos alusión a un sistema injusto en recaudación y la corrupción. ¿No? Gracias. Muchas gracias. Una vez más, a nombre de la Secretaría de Educación Pública Federal y de la Secretaría de Educación de Baja California, agradecemos infinitamente la participación de todos ustedes, su asistencia, siendo las 14:48, damos por concluidos los trabajos de esta Mesa 2 del 6º Foro Regional. Les anuncio que el Foro Nacional será el próximo 12 de junio en el Distrito Federal. Todavía tenemos aquí algunos cuestionarios por si alguno de ustedes no tiene, con la finalidad de que lo puedan llenar y podamos contar con la información necesaria. Muchas gracias. Buenas tardes, buen provecho.